Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 388 de la séptima temporada. Hoy, el poder de su palabra con Fabián Liendo. La palabra, el verbo de Dios, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Pero hay algo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Si el tiempo no entra en el plano de la redención, cada vela que soplas está más viejo, ¿no? Pero los hijos de Dios habitamos eternidad. Esto tiene un sentido fundamental. La iglesia no es de este mundo. La iglesia es un pueblo engendrado y nacido del Espíritu. Habitamos en una persona, habitamos en Cristo. Nuestra ciudadanía está en Él. ¿No escuchan? El apóstol Pablo dice, no actúen como si vivieran en el mundo. Uno se pregunta, ¿pero dónde vivimos? No, él dice, su ciudadanía está en los cielos. Ustedes acá son extranjeros, peregrinos, embajadores. Ustedes están en este mundo para traer la realidad del cielo a la tierra. Ustedes son cartas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, que le notifican al mundo que la muerte fue vencida, que Cristo resucitó, que el problema de la muerte está resuelto en Cristo. No somos gente que suframos el curso del tiempo, porque habitamos eternidad. Ahora, en relación a esto, si ustedes me permiten, vamos a orar un segundo. Cierren sus ojos, por favor. Señor, en el nombre de Jesucristo, someto todo espíritu a la autoridad de Jesucristo. A partir de ahora, ningún demonio quede operativo en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Y te ruego, por tu poder, por tu infinita gracia, revelanos a tu Hijo, revelanos tu corazón, por el poder de tu Espíritu, Padre, que hoy te podamos ver, que tu propósito sea cumplido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes saben que por revelación divina nosotros sabemos que la palabra de Dios es Cristo. O sea, muchos le decimos la palabra de Dios a la Biblia, ¿no? O a las Escrituras. Pero lo que dice es que la palabra, el verbo, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? Y dice esto que es fundamental. Dice toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura, esto ustedes lo pueden ver en 2 Timoteo 3:16, dice toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Jesús, como la palabra, ustedes entienden, la palabra, o sea, cuando Dios habla, cuando el Padre habla, la palabra es Cristo. El Padre no se da a conocer de otra manera que no sea mediante su Hijo. El Espíritu nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. La palabra es Cristo. Entonces Jesús aparece y habla con los escribas y fariseos
Y en Juan 5:39 dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Pero ocurre algo. Jesús dice, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Lo voy a explicar. Supongo que ustedes van a un restaurante y le traen una carta. Ustedes ven la comida, pero la carta no es la comida. Habla de la comida. Entonces, si ustedes piden la comida a través de la carta, viene la comida. ¿Está bien? Y la manera de corroborar que esa comida es lo que dice la carta, es corroborándolo con la carta. Las Escrituras dan testimonio de que Él es quien dice ser, que es el pan de vida, que es el agua de vida, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que Él es el todo y en todos. Pero las Escrituras no pueden revelarme a Cristo. No pueden. Solo dan testimonios de Él. El único que puede revelarnos a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Dios proveyó un solo maestro. Los apóstoles no tenían la Biblia, pero tenían la palabra. Y la vieron y se les reveló. Pero la palabra no está escrita en tinta ni en una piedra. Está escrita en tablas de carne del corazón, en el corazón de la persona de Cristo. ¿Está bien? Ezequiel y Jeremías decía, y en aquel pacto, en este pacto que estamos viviendo nosotros, en el pacto eterno del Padre con el Hijo, yo les daré mi corazón. Pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Y ya nadie va a poder decirle a otro, conoce a Jehová. O sea, no va a haber nadie que les pueda enseñar acerca de Dios. Porque yo les doy mi espíritu. Y cuando yo le dé mi espíritu, todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Porque el único que revela al Hijo es el Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Los apóstoles pudieron ver a Cristo como la palabra, pero eso es una experiencia eterna. Lo pudieron ver. Esa experiencia no se puede transferir. Entonces, ¿qué hicieron? Lo escribieron. Ahora nosotros tenemos las cartas apostólicas, pero a no ser que el mismo Espíritu Santo que operó en los apóstoles para revelarle a Cristo como la palabra, opere en nosotros vamos a estar aprendiendo Biblia, pero nunca vamos a estar pudiendo ver a Cristo como la palabra. ¿Sí me entienden o no? Ok. Y miren lo que dice. Hay detalles que pareciera que no cobran asombro en nuestra vida, pero son increíblemente asombrosos, ¿no? Yo soy arquitecto y tengo esa cosa de las estadísticas y de los números. Y se me ocurrió, después de haber escuchado a Carl Sagan, que es uno de los científicos más reconocidos en la historia, él dijo que ya la ciencia podía asegurar fehacientemente de que había más estrellas en el universo que granitos de arena en todo nuestro planeta. Entonces hubo un grupo de científicos que se le ocurrió poder averiguar eso, si realmente era real como decía Carl Sagan. Entonces agarraron 1 metro cúbico de arena y calcularon, en 1 metro cúbico de arena hay 10.000 millones de granitos de arena. Calcularon todas las playas, todos los océanos, todos los desiertos de nuestro planeta y llegaron a esta conclusión. La cantidad de estrellas que hay en el universo, de lo que se ha podido conocer de él, triplican la cantidad de granitos de arena que hay en todo nuestro bendito planeta. Toda esa creación, ¿sabe dónde Dios la hizo? Acá.
en la persona de Dios, todo fue creado en Él. Dios no está en el cielo, los cielos están en Él. Los cielos no lo pueden contener. La creación fue creada en Él, por Él y para Él. Y el escritor de Hebreos revela algo que es tremendo. Porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es? Cristo es la palabra. Todo fue creado por el poder de su palabra. Y dice algo más. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado solo por el Hijo. ¿Saben qué dice? Dios cuando habla, ¿qué habla? Cristo. Habla Hijo. Lo que dice el original no dice habla por el Hijo. ¿Saben qué dice? Dios habla Hijo. Dios nunca habló otra cosa que no sea Hijo. Él se da a conocer solo mediante el Hijo, que es la palabra. Ahora, claro, Dios se da a conocer mediante el Hijo y todo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Saben que la sustancia es lo que define el ser? Por eso Jesús dijo, si me viste a mí, viste al Padre. Amén. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Con la palabra. Amén. Ahora, Jesús viene, la palabra, el verbo se encarna y se presenta y está con los escribas y fariseos. Y los escribas y fariseos dicen, no entendemos. Y Jesús dijo, ¿sabes por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque no pueden oír, ¿qué? La palabra. No pueden oír mi palabra. Ustedes no entienden y me hablan de las Escrituras, pero resulta que todas las Escrituras dan testimonio de mí. Ahora, todas las Escrituras hablan de mí. Ahora yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. A menos que nazcan de nuevo. A menos que sean engendrados del Espíritu. Y entonces Él dice esto. Yo para esto nací, para dar testimonio a la verdad, porque yo soy la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Puede oír la palabra. Y le dice a un fariseo como Nicodemo, le dice, si no naces de nuevo, no podés ver. O sea que solamente los nacidos del Espíritu pueden oír, ver y entender la palabra, Cristo. Y el apóstol Pablo dice, el hombre natural, aquel que no es nacido de nuevo, el hombre natural no puede ver, oír ni entender, no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura. Solo se pueden discernir espiritualmente. ¿No? Y hay algo fundamental que conviene poder entender por el abordaje de lo que quiero decirles.
Dios ve toda la humanidad a través de dos personas. O sea, Dios no ve mucha gente, Dios ve dos personas, nada más. La palabra de Dios dice que cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Se entiende eso o no? Es como si tu abuela hubiese muerto a los 3 años, tu mamá y vos hubiesen muerto en ella. Cuando él murió, todos los descendientes de Adán, todos morimos en él. Es como si vos fueras a un cementerio, ¿no? Y miraras todas las tumbas y dijeras, ¿quién está más muerto que quién? ¿No es cierto? Todos están muertos de la misma manera. Por ahí uno fue un delincuente, uno un asesino serial y el otro fue un buen padre, un buen abuelo, una persona honesta, pero todos están muertos de la misma manera. Lo que Dios está diciendo es, todo lo que está en Adán está muerto. Porque lo que cuenta no es tu experiencia, es la experiencia de Adán. Pero así como la muerte entró por un hombre, dice la palabra, así por un hombre entró la vida y la resurrección. Y ahora, todo lo que está en Cristo no cuenta tu experiencia. Es genial. Lo que cuenta es la experiencia de Cristo. Y entonces nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Vos no estuviste ahí. Pero todo lo que está en Cristo fue crucificado juntamente con Él. ¿Entendés eso? Cuando Él estaba crucificado, vos y yo, los que están en Cristo, estábamos en Él. Fuimos muertos y sepultados juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él. Y la condición de los hijos de Dios hoy es que estamos sentados a la diestra del Padre. Es un pueblo que vive en esa condición, que está completo en Cristo y que está destinado, predestinado y destinado a expresar el propósito eterno de Dios, de expresar esa vida, la vida para la cual fuimos creados, la vida de Dios, la vida de Cristo, su gloria, sus atributos al mundo, traer la realidad del cielo a la tierra, que Cristo se ha visto. Amén. No, definitivamente, y esto exige una definición, la iglesia no es gente queriendo actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Dos cosas completamente diferentes. La iglesia no es algo que se parece a Cristo, es Cristo. Tampoco es una estructura de hombres creada para que Dios se glorifique. No. La iglesia es una persona. Cristo fue dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habitamos en una persona. ¿Sí se entiende? No. Cuando la mujer samaritana se encuentra con el Señor le dice, el problema de ustedes los samaritanos no es que estén adorando en la montaña equivocada, es que no conocen a quien dicen adorar. A partir de ahora, la adoración va a ser posible porque yo soy todo y lo único que adora al Padre. Así que a partir de ahora no van a tener que ir ni a una montaña, ni a una ciudad, ni a un edificio. Pues yo soy el único lugar de encuentro con el Padre y nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino para ser morada en nosotros y nosotros en Él. La expresión apostólica es revestidos de Cristo. La palabra. Dios se expresa al mundo mediante
su Hijo, la palabra. ¿Y dónde estamos nosotros? En Él. ¿Por qué podemos ser la voz nosotros? Porque Él es la palabra. ¿Se entiende? Ahora ocurre esto. Resulta que el único... ¿Saben cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. Uno solo. ¿Y saben por qué somos hijos? Porque estamos en el Hijo. ¿Saben cuántos escogidos tiene Dios? Uno solo. No había nadie más para escoger. La palabra de Dios dice, no hay justo en el uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno, cada cual se apartó por su camino, salvo uno, que hizo todo lo que al Padre le complace, que hizo todo lo que el primer Adán no hizo, que le complace por completo, que es todo lo que él anhela. Y la solución que Dios proveyó es que si siendo el Hijo el único que puede tener comunión con el Padre, que puede entrar a la presencia del Padre, la solución fue, nos colocó en el Hijo. Así que cuando somos miembros de su cuerpo, cuando el Hijo entra a la presencia del Padre, nosotros entramos en Él, porque estamos en el Hijo. Entonces explica que Dios ahora no nos dio solamente una nueva relación con Dios, sino que nos hizo parte de la relación del Padre con el Hijo. No es lo mismo, no es lo mismo. Estamos en el Hijo y nos hizo parte de la relación eterna del Padre con el Hijo. ¿Por qué somos escogidos entonces? Porque estamos en el escogido. ¿Por qué somos santos? Si no hicimos nada. Si todos nos apartamos de Dios. Si cada cual se apartó por su camino. Somos santos porque estamos en el Santo. Nos colocó en el Hijo, de manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién está viendo? A su propio Hijo. ¿Saben cómo es su Hijo? Perfecto. Es santo. Nosotros no hicimos nada. No lo merecemos. No lo pudimos ganar. Todo es gracia. ¿Lo ven? No, definitivamente Dios no vino a mejorar nuestras vidas. Definitivamente. Él vino a hacer una nueva creación. Esa nueva creación no se llama un Fabián nuevo, se llama Cristo. Y todo lo que está en Cristo, ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni circuncisión. No hay varón ni mujer, no hay Fabián, no hay Jorge, no hay Eduardo, no hay... ¿Entienden? Sino que en Él Cristo es el todo y en todos. ¿Qué somos nosotros hoy? Cristo, miembros de su cuerpo. Estamos en el uno. Pasamos de los muchos a uno. Y somos la expresión de su vida en la tierra para darle a conocer, para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Para eso nos dio su naturaleza, nos hizo parte de sí mismo. ¿Está bien? Ustedes piensen en esto. ¿Saben por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? ¿Por qué? Porque eso está donde? En su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pájaro nace y es pichón, no puede volar. Pero a medida que va madurando, Dios le proveyó en su naturaleza
un poder para poder llevar a cabo todo aquello para lo cual fue creado. Todo aquel que nació en Cristo porta un poder para que Cristo sea formado. Un poder para madurar, menos de mí, más de Él. Ese poder que opera en nosotros es para poder llevar a cabo por completo el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y no depende de vos, depende de su fidelidad. Portamos el todo de Cristo, estamos completos en Él. El Evangelio es, según las Escrituras, un hecho sumado en la eternidad de Dios, que nos tiene que ser notificado. Sí. Recién lo compartíamos con los hermanos. En un sentido eterno, espiritual, Dios ya no está obrando. Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Saben qué quiere decir consumado es? La obra está terminada. ¿Y qué hace el obrar de su Espíritu hoy? Todo el tiempo está notificando a nuestra alma la obra consumada de Cristo en la cruz. Está formando a Cristo en nosotros, porque la obra ya fue consumada. La muerte fue vencida. Cristo resucitó. Amén. Bendito Dios. Cuando uno mira las Escrituras, se va a dar cuenta que en las cartas apostólicas hay un eje gravitacional, hay una columna vertebral, y es ¿cuál es el obrar del Espíritu? Y Jesús dice esto. Él dice, el Espíritu Santo no hace nada. Y cuando Dios dice nada, es nada. No hace nada por sí mismo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él les va a hablar de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. O sea que todo el obrar del Espíritu es formar a Cristo en nosotros. Quiere decir que toda la edificación de la iglesia está en la gestión del Espíritu Santo. Es que Cristo se ha visto, que Cristo se ha formado. El Padre diseña el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo gestiona. Amén. Entonces ahora nosotros podemos entender que todo el obrar del Espíritu de Dios es darnos a conocer ¿qué? Cristo, la palabra, la vida, la verdad, la luz de este mundo. Cristo, el todo de Dios. El heredero de todo, en quien Dios puso por completo todo su propósito eterno. El Espíritu Santo nos da a conocer al Hijo. Amén. Y entonces uno, cuando mira las Escrituras, dice, por ejemplo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para la iluminación del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios, ¿en dónde? En la persona, en la faz de Jesucristo. Sí lo entiendo. Si ustedes agarran las Escrituras de principio a fin, van a ver que siempre dice lo mismo, nunca dice otra cosa. Dice que todo lo que Dios hace, lo hace para un solo fin. Todo lo creado, todas las obras de Dios tienen un solo fin, que es su propia gloria. ¿Por qué motivo Dios creó todas las cosas? ¿Por qué motivo Dios nos creó a nosotros?
Él dice, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria? Cuando uno canta, te doy gloria, te doy... ¿Qué es la gloria de Dios? ¿De qué manera le podemos dar gloria a Dios? ¿Diciéndolo? No. ¿Es un buen deseo? No. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión de sus atributos, la expresión de sí mismo, de su carácter, de sus atributos, expresa su propia gloria. La expresión de sí mismo. ¿Y cuál es la expresión del Padre? ¿Cómo se manifiesta el Padre? ¿Cómo se da a conocer? Mediante su Hijo. Y entonces dice, y la palabra, el verbo se encarnó y vimos su gloria. O sea que solamente el Padre es glorificado cuando se ve en nosotros su Hijo, que es todo lo que le glorifica. Amén. Piénsenlo de esta manera, miren. Antes de que todo fuera creado, Dios resplandecía en su propia gloria. En esa realidad dominante, en la expresión de su propia gloria, en la plenitud de vida, en la plenitud de gozo, en la plenitud de reposo, en la expresión de su gloria, Dios en la eternidad y por su buena voluntad decide hacer la creación en Él, por Él y para Él. Ahí nosotros, en esa realidad fuimos creados. O sea, fuimos creados para disfrutar, para deleitarnos y para expresar su gloria. Pero un día el hombre menospreció la gloria de Dios y buscó su propia gloria. ¿Y qué pasó? Fue destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Cómo resuelve esto? Porque ahora el hombre está muerto porque Dios es la vida, no tiene nada porque Dios es el todo. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo lo resuelve? Envía a su propio Hijo. ¿Y qué hace? Nos reúne en Él. ¿Y qué hace? Nos devuelve de nuevo. Él vino a buscar lo que se había perdido, nos reúne en Él y nos devuelve al reino de su Padre. Nos devuelve al origen, de donde nunca debimos haber salido, a la gloria del Padre. Amén. Entonces ahora, esta condición tiene que ser vista y dada a conocer. Entonces, ahora lo van a poder entender mejor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación. ¿De qué? Del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En la faz, en la persona de ¿quién? De Cristo. ¿Sí me entienden? Disfrutamos, expresamos y damos a conocer la gloria de Dios cuando se ve ¿quién en nosotros? Cristo, que es lo único y todo lo que glorifica al Padre. Quiere decir que es cuando se está cumpliendo el propósito de Dios, que es que vivamos para su gloria. Fuimos creados para su gloria. Amén. Ahora, fíjense, yo no le voy a leer todos los versículos porque son muchísimos, pero dice, en Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Segunda Pedro 1:2 dice, gracia y paz, o sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bueno, yo puedo estar toda la noche y ustedes van a ver que toda la preocupación apostólica tiene una columna vertebral. Es que todo el obrar del Espíritu hace una sola cosa, darnos a conocer un hecho consumado. La obra completa en la persona de Jesucristo. Y ahora ustedes son cartas leídas.
para que el mundo vea que la obra está terminada. Cristo venció. Amén. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nos da su espíritu. Nos hace parte de su naturaleza divina. ¿Está bien? ¿Y qué es conocerle? Porque no es un conocimiento intelectual. Ya sabemos, miren, todo lo que estamos diciendo ahora, si ustedes lo están queriendo procesar en la mente natural, perdieron el tiempo. Porque la mente natural no ve, no oye, no percibe las cosas del Espíritu. Pueden ordenar pensamientos, pero nunca van a ver a Cristo, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede revelar a Cristo como la palabra. Entonces el punto es este. Dios nos da su Espíritu y dice, y en aquel tiempo yo les daré mi Espíritu y pondré mi ley en su mente y en sus corazones y todos me conocerán. Esa palabra conocer, que la misma que utilizan todos los apóstoles, es la misma palabra cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir? El conocimiento del cual hablan las Escrituras es cuando, igual que el matrimonio, cuando el varón se une a la mujer en matrimonio, se hacen uno. Cuando el esposo Cristo con la esposa Cristo se hacen uno, comienza un proceso de conocimiento. Nos hacemos uno con Él. ¿Amén? Y empieza por el Espíritu, por el obrar de Dios, a darnos a conocer la obra terminada, la obra completa, Cristo. Todo su propósito eterno. Y el conocimiento es una dinámica, ¿no es cierto? ¿Entienden eso? Por ejemplo, el colegio es una dinámica de conocimiento. Primero se está en primer grado, después se está en segundo, después en tercero, ¿verdad? Quiere decir que nosotros un día nos encontramos con el Señor, pero el día que nos encontramos no le conocemos. Simplemente nos encontramos. Pero a medida que el Espíritu va avanzando y produciendo su obrar en nosotros, comienza un proceso de conocimiento. Y en la medida que vamos madurando, vamos menguando y Cristo va creciendo. Y el poder que opera en su espíritu va pudiendo llevar a cabo todo aquel propósito por el cual nosotros fuimos creados. ¿Se va entendiendo algo? Digo, ¿o es un lío? Más o menos, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que entender, y no quiero irme de acá sin que lo podamos tratar, por lo menos intentar que el Espíritu lo logre en nosotros, es que dice que todos los que hemos nacido del Espíritu, los que estamos en Cristo, portamos dos naturalezas. Sí. El viejo hombre sigue estando ahí. Entonces Pablo, cuando ustedes agarran Romanos, van a ver que del capítulo 1 al 4 habla de los pecados, en plural. Entonces dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a partir del 5 hasta el 16, dice en el capítulo 7, y aquello que no quiero hacer eso hago, y aquello que quiero hacer eso no hago, y descubro que hay una ley en mí, que es la ley del pecado que mora en mí. Y Pablo dice, muchachos, el enemigo está dentro nuestro. La guerra es contra la carne. Entonces, ¿saben qué hago yo? Estoy las 24 horas del día crucificado. ¿Saben para qué? Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Así que esto, hasta que el Señor no venga a buscar, es una guerra. Estoy juntamente crucificado con Cristo, para que la vida de Cristo sea puesta de manifiesto en mí. Amén. Así que ahí está, dentro nuestro está la carne y el espíritu, Adán y Cristo, el viejo hombre y el nuevo hombre, lo primero y lo segundo, son todas expresiones apostólicas. ¿Verdad? La mente del hombre tiene una mente, o sea, Adán tiene una mente y Cristo tiene una mente. Y Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Qué es la mente de Cristo? La mente de quien es la palabra, o sea, que es la mente de aquel que creó todas las cosas, el que diseñó toda la creación. ¿Eso sabe dónde está? En nosotros, porque estamos en Él. Es la que llama lo que no es como si fuese. Estamos en Él. Es lo que sabe que nada es imposible para Dios. Estamos en Él. ¿Amén? ¿Y qué es el proceso de conocimiento? Menos de mí. Y es una dinámica. Cada día tiene que haber menos de mí, más de Él, en la medida que yo vivo crucificado juntamente con Él. ¿Qué está crucificado? Mi carne. ¿Qué es la carne? La carne es sustancia. Adán es sustancia. ¿No? Así como Cristo nunca dijo, yo le voy a hablar de la verdad. ¿Qué dijo? Yo soy la verdad. La verdad es una persona. Yo soy la vida. ¿Qué es la vida? Es una persona. En el Hijo está la vida. Él es la vida. Así que cuando el hombre pecó, se convirtió en sustancia. Se convirtió en muerte. Ustedes ven todas las expresiones apostólicas, nunca dice que el hombre está enemistado. Él dice, es enemistad con Dios. No dice que está oscuro, dice es oscuridad. Es sustancia. ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el hombre peca? Porque reproduce su naturaleza. Es lo que es. Pero todo lo que va a Cristo reproduce su sustancia. O sea, no somos gente hablando ni discutiendo acerca de qué es la verdad. Somos gente expresando una sustancia llamada verdad, Cristo. Cristo, para que el mundo lo vea. O sea, eso no está en el ámbito del debate. Porque estamos expresando evidencia. En Cristo nada ocurre en forma de una mera acción, sino como fruto, como evidencia. Es decir, si ustedes ven un árbol que tiene manzana, no hay duda, es de manzana. Vos traes una persona y le decís, mira, este es un árbol de manzana. Si no tiene manzana, capaz que lo podemos discutir, pero si el fruto está ahí, no hay nada que discutir. Eso es evidencia. Si hay vida, hay fruto. Así que Él nos dio su mente. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Y dice esto. Dice esto. No tomen la forma de este mundo. No se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra. ¿Y qué mente tenemos? La de Cristo. La mente de Cristo nos permite conocerle. Ese conocimiento nos da un entendimiento y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Cuando le veo y entiendo esa verdad, me transforma. Amén. ¿Y cómo ocurre eso? No quiero extenderme mucho, quiero cerrar. Dice así, 1 Corintios 2:9, escuchen. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Saben qué está diciendo? No se lo imaginen. Todo lo que el hombre no conoce de Dios, se lo imagina. No está en el disco rígido del hombre. Es lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Es como, ¿cómo vos le explicás a un ciego de nacimiento cómo es el color amarillo? Es imposible. ¿Por qué? No está en su disco rígido. Lo que Dios tiene para revelar a los que le aman no está en el disco rígido del hombre natural. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dice, he escuchado palabras inefables que no es le dado al hombre oír y escuchar. Eso es lo que Dios tiene para revelar en la persona de su Hijo a los que le aman.
Pero Dios nos la reveló a nosotros solo por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice, escuchen, nadie conoció. ¿Viste que vos, cuando Dios dice nadie, ¿no? Vos por ahí, cuando discutí algo con tu esposa y ella te dice, vos nunca me escuchás, ese nunca no es nunca. ¿No? Pero cuando Dios dice nadie, nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Ningún maestro, pastor, apóstol, nadie puede darte a conocer a Cristo, las cosas del Espíritu, solo su Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que Dios te ha concedido? Si yo te pregunto a vos, ¿qué cosas crees o qué es lo más hermoso crees haber recibido el día que te encontraste con Cristo? Les pregunto, ¿qué creen que es? No escuché. Salvación, ¿qué más? ¿Viste? Ahí está. Ahí escuché la respuesta, escuchen. Cuando uno dice salvación, amor, perdón, gozo, redención, son algo, son cosas, son algo. Pero Dios no nos dio algo. ¿Saben que nos dio a alguien? Dios nos dio a su Hijo. Y en Él está la salvación, la redención, el perdón, el amor, el gozo. En Él está todo. Nos dio todo en su Hijo. No, pero esto es un hecho consumado. No es algo que Dios tenga que darme mañana. Es algo que ya me lo dio en el Hijo. Y estamos completos en Él. Dice, lo cual también hablamos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué hablan dos personas que están en Cristo? Se lo leo, se lo vuelvo a leer. Pero escuchen, ustedes cuando escuchan una palabra y algo se le está revelando al Espíritu, tiene que cobrar calidad de gestión. ¿Entienden? ¿O no? Si el Espíritu le está revelando algo en este momento, ustedes, si no dicen a partir de ahora vivo conforme a esta revelación, eso entra en una biblioteca y el tiempo lo anula. Queda como información para mi vida. Pero no trae a Dios a la historia, no lo trae a mi vida, no produce una transformación. Cuando la verdad viene, tiene que cobrar calidad de gestión. Tiene que modificar la agenda. Escuchen lo que dice. El Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos los hijos de Dios? No, escuchen bien, escuchen. Fíjense. Yo digo, ustedes no busquen en la biblioteca de lo que han recibido guardado en la biblioteca. Escuchen lo que el Señor está diciendo. Dice, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿De qué hablamos los hijos de Dios? Lo vuelvo a decir. Ahora lo voy a decir como dicen las maestras de primer grado, ¿no? Con énfasis. Para que sepamos, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿de qué hablamos? De lo concedido. ¿Está bien? Yo estoy hablando de lo que dice, ¿verdad? Lo que está diciendo. Yo le estoy hablando del texto que estamos leyendo, ¿no?
Hablamos de lo concedido. ¿Y qué es lo concedido? ¿Qué quiere decir? Que cuando dos hijos de Dios están hablando, hablan de la plenitud de vida, de las riquezas en gloria que entienden, porque Cristo en nosotros es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dos hijos, el Evangelio no se comunica en necesidad, sino en plenitud, porque no somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos en Él. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir? No, pero yo me siento ¿y qué importa cómo te sentís? Ni a Dios le importa cómo te sentís. No somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos. Yo no siento que Dios me quiera usar. ¿Qué importa? Arrepentite, Dios sí te quiere usar. Sos instrumentos, por eso te escogió. No estamos lidiando con sentimientos, los sentidos fueron abiertos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué manera opera la fe? Para tener acceso a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Verdad? La fe nos permite entender quiénes somos en Él, aunque no lo veamos, aunque no lo sientamos, podemos ver, estamos confiados, seguros de aquello que no se ve. ¿Verdad? Estamos completos en Él. Por lo tanto, vivimos conforme a esa realidad. Cuando dos hijos de Dios hablan de las riquezas en gloria. Hablan de su plenitud de vida. ¿Saben cómo Dios le dice a eso? Adoración. Es un pueblo de adoradores que expresan lo único que adora al Padre, que es Cristo, su Hijo. ¿Saben qué es la crítica? Hablar de mi insatisfacción. ¿Sí se entiende o no? Ahora miren, para cerrar, leo este pasaje y terminamos. El apóstol Pablo, aunque habla todo el tiempo de esto, quiero leerles este pasaje para entender cómo le conocemos entonces. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo le conocemos? Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Saben qué? Pablo no está diciendo que él dejó el pecado. Pablo está diciendo lo que el mundo considera ganancia. Los títulos, los diplomas, lo que la gente valora, admira. Todo lo que el mundo considera currículum, yo lo considero basura. ¿Entienden? O sea, lo que está diciendo, dice yo, a fin de conocer a Cristo y por amor a Cristo, Pablo dice, no está diciendo que él dejó el pecado. Pablo no dejó el pecado. Pablo dejó a Pablo. Ya no vivo yo. Desde que el Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo. Pablo no está más. Ahora es Cristo en mí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado ¿dónde? En Él. Y miren cómo termina. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Cuando él dice, y está hablando del abordaje, del verdadero abordaje al conocimiento, dice, la justicia del hombre está determinada por el árbol del que comió. ¿No? Los hijos de Dios creemos que tenemos que hacer lo bueno. Pero eso está en el árbol equivocado. O sea, el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. O sea que el bien, al igual que el mal, está en el árbol donde está enroscada la serpiente. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que comió del árbol, de ese árbol,
El mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. Dios no ve entre lo bueno y lo malo, Dios ve entre la vida y la muerte. Este árbol es muerte. ¿Y cuál era el otro árbol? El árbol de la vida, que es la figura perfecta ¿de quién? De Cristo, que es la vida. En Él está la vida de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia del hombre, ¿entre qué juzga? Entre lo bueno y lo malo. Pero la justicia de Cristo no opera de esa manera. No. La justicia de Cristo es el inocente muriendo por el culpable. Es un asunto de vida. Es el justo muriendo por los injustos. La justicia del hombre dice, el delincuente tiene que pagar y el inocente tiene que ser liberado. En la justicia de Cristo, ¿quién muere? El inocente. La iglesia, no puede haber peor esposa que la iglesia, traidora, adúltera, negadora, todo lo peor. Y aún así, el Señor no nos desechó, sino que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo para salvarnos y para santificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu vida, si vos no estás dispuesto a que si el otro es culpable, vos gozosamente elijas morir por el inocente, por amor a Cristo, puede haber un acto bueno, pero no hay vida, no hay Cristo. La iglesia vive en la justicia de Cristo. Es el inocente muriendo por el culpable. Si no, no es un asunto de vida. La carne es justiciera. ¿Me entienden? Pero no puede haber salvación y no puede haber redención a menos que Cristo sea visto. Amén. A fin de conocerle. Lo repaso. Lo he estimado todo como pérdida, todo por basura. Lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en Él. Es a través de una cruz que hay muerte y resurrección. Y si no opera la muerte y la resurrección en mi vida, no hay nuevo nacimiento, no hay vida, no hay Cristo, no hay salvación. Le necesitamos. El Evangelio no mejora a las personas, es una nueva creación. Cerrá tus ojos, por favor. Decirle, Señor, no sé si entiendo todo, pero lo que sí sé es que Cristo es la vida, que Él es la salvación, que le necesito desesperadamente, Señor. Quiero esa vida, quiero esa salvación. Señor, vení a mi vida, recibime como tu Hijo, que la justicia de Cristo, siendo el inocente y yo el culpable, opere en mi vida para salvación, para redención, para una nueva creación que produce buenas obras. Te necesitamos, Señor. Recibime como tu Hijo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Que Dios lo logre en nosotros, ¿verdad? Que haya buena tierra. Esa palabra que es Cristo es lo que la palabra dice que es la palabra, es la semilla. Si esta palabra, si Cristo como la palabra encuentra buena tierra en nosotros, va a producir fruto de vida, pero de vida, vida eterna, la vida de Dios expresada en nosotros. Se va a expresar en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia, en todo lugar donde comemos, donde jugamos, donde dormimos, en todo lugar, la vida de Dios en nosotros. Les doy un abrazo gigante, espero verlos pronto. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.